Buenas tardes, estimados oyentes presentes en esta charla. Buenas tardes a todos. En el presente exposición viene a ser referente a la charla a la comunidad. El tema que voy a tomar es la ley 3364 en torno a la violencia familiar. Les saluda Carlos Alfonso Ruiz Deza, alumno del 11º ciclo de Derecho de la Escuela de Derecho, valga la redundancia, de la Universidad Señor de Zipán. Un saludo especial a la doctora, a nuestra tutora, la abogada, la doctora Yanina Inoña. Un saludo a todos mis compañeros del curso de prácticas preprofesionales 4. El tema, como les digo, voy a hacer un análisis de la ley 3364 en torno a la violencia familiar. Vamos a hacer los objetivos que tiene esta ley, ¿no? En el objetivo del presente informe, o el objetivo que tiene el informe propiamente dicho, o que vamos a tratar, es hacer llegar a las entidades o comunidad en particular, investigar a la mujer peruana el concepto básico de la ley 3364, en función en torno a la violencia familiar. Es decir, comunidades con un perfil para tener ayuda social, hacer llegar, en particular pienso que debería ser difundido a la ciudadanía en general, en especial a las mujeres, sean en los sectores urbanos, rurales, como información también cultural, es definitivamente dirigida a la mujer peruana para protegerla de la violencia contra ellas. El Estado peruano ha establecido a través de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares, la ley 3364, artículo 5, que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico por sus condiciones de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que más quiero resaltar en la exposición que se va a dar la charla legal a la comunidad es difundir la ley 3364 como parte del escudo jurídico para que el grupo de mujeres estén enteradas que tiene esta ley, así de esta manera evitar el ataque violento a la mujer en función del grado de afectación psicológica en torno a la violencia familiar. El 23 de noviembre del 2015 se publicó en el diario El Peruano la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de los grupos familiares, la misma que derogó ya la desfasada ley 26260, ley de protección frente a la violencia. Bueno, en el presente artículo comentamos por qué consideramos que la nueva ley significa un avance positivo en la parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. A su vez, esbozamos puntos importantes que no fueron tomados en cuenta y que se mantienen como retos normativos para combatir este fenómeno. Vamos a ver los objetivos. Uno es el reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de género. Una de las críticas más fuertes de la ley anterior era que se limitaba en sancionar los actos constituidos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente por personas vinculadas familiarmente a las víctimas, cónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes y colaterales, hasta el 4º grado. Y segundo, de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos, lógicamente. Es decir, no existe en nuestro país una norma que sancione la violencia, no existía, discúlpame, en nuestro país con la ley anterior, no existía en nuestro país una norma que sancionara la violencia contra la mujer por razones de género, sino únicamente en contextos familiares. La nueva ley, en cambio, reconoce en el artículo 5 la definición de la violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará, que debe ser en Brasil. Reconocimiento de la violencia física, psicológica, sexual y económica. Tercero, inclusión del enfoque de diversos de protección de derechos humanos. Cuarto, reconocimiento de los derechos de la víctima de violencia. En la norma anterior no se enumeraba ni desarrollaba derechos de la víctima. Por ello, resulta especialmente positivo
positivo que la nueva ley recoja diversos derechos de la víctima en su artículo 10. Uno de ellos es el derecho de la víctima a un acceso a la información y amplio en torno a las denuncias de actos de violencia. Quinto, reconocimiento de los derechos laborales y en el campo de educación a la víctima de violencia. Sexto, procesos más céleres, o sea, más rápidos y con mayores garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Séptimo, la declaración única de la víctima de violencia y no volverse a victimizarse, ¿no? Una declaración única, que eso sería la manera más práctica, no volver a hacerle daño a la persona, ¿no? Imagínense ustedes que a una dama le pregunten varias veces una violación, por ejemplo. Es traumático para una dama, incluso le piden detalles, que sería lo peor. El octavo, sobre las medidas de protección. El noveno, sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas agresoras. Décimo, creación del Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Onceavo, sobre la modificación del Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil que plantee la norma. 12, ausencia de las mujeres e integrantes del grupo familiar en el grupo LGTBI. Bueno, esperamos llegar al objetivo, que es exponer la charla legal a la comunidad, donde en manera resumida concientizamos a la mujer con el sustento del marco jurídico en la afectación psicológica en torno del ambiente tóxico de la violencia familiar. Lo más importante es concientizar, hacer llegar, educar, ¿no? Ser nosotros lo que, le damos un timón a la mujer para poder, qué hacer en esos momentos cuando ellos sufren violencia familiar, ¿no? Y en especial vuelvo a recalcar lo que está más mediático, que es la violencia del esposo, la violencia del conviviente, ¿no? General, vamos a hacer un resumen. Mira, el análisis de la ley 3364 en función en torno a la violencia familiar. La violencia contra la mujer es una problemática que muestran cifras alarmantes en nuestro país, materializándose en la mayoría de los casos en delitos de lesiones. No obstante, existe una política en nuestro país que incrementa en el régimen de la impunidad a favor del agresor. En tal contexto, si bien es cierto existen guías elaboradas por el Instituto de Medicina General en nuestro país para la valorización de lesiones tanto físicas como psíquicas propinadas a la víctima, es necesario adoptar un cambio de criterio de valorización, las cuales en la actualidad no vienen siendo efectivos en nuestra sociedad. Ellos reflejan en la absolución del agresor o a lo mejor de los casos penas suspendidas de libertad, reincidencias de los agresores, entre otros, por lo que a la luz de los convenios internacionales recomendamos informes y derechos y reconocidos en la mujer que se debe trabajar para otorgar la protección adecuada a la víctima. Señores, no esperemos que le maten a la mujer que ya denunció. Se espera hasta el último momento. Eso no debe ser. Tenemos que, al primer llamado de una mujer que ha sufrido violencia, al primer llamado se debe hacer un seguimiento en especial de la parte de la policía. Y también de la parte operativa jurídica, ¿no? Segundo, guía médico legal va valorizando integral de lesiones corporales. Desde 2009, el Ministerio Público opera bajo la directiva del número 005-2009, que establece la intervención de los fiscales de familia penales y mixtos frente a la violencia familiar y de género. En ese contexto, en el artículo 4 de la referida directiva, establece que todos los casos se deben efectuar la evaluación integral de la presunta víctima, delegando dicha tarea al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal peruano, no toda lesión física y psíquica infringida por las personas contra otras supone un delito. Es decir, para que sea considerado como tal, o sea, para que sea considerado como delito, es necesario probar el cierto grado de gravedad
tarea con la cual colaboran los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Teniendo en cuenta que la guía busca establecer criterios para la evaluación de daños psíquicos, esto no contempla un sistema de medición en días de incapacidad o atención médica. No obstante, en el artículo 124b de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley 30364, establece la determinación de la lesión psicológica como las siguientes equivalencias: a falta de lesiones leves, nivel leve de daño psíquico; lesiones leves, nivel moderado y daño psíquico; y C, o la tercera, lesiones graves, nivel grave o muy grave de daño psíquico. Yo tengo que hacer una observación a este tema, ya que ustedes han visto por noticias que a veces son leves o casi leves, pero tengo un punto que siempre se me ha puesto en el, digamos, una disyuntiva ahí, ¿no? De que deberían ver también los de medicina legal o forense, deberían ver la intención, el grado, la forma, dónde se dirigía al darle una violencia mediana o digamos menos grave, ¿no? Yo pienso que la intención debería ser considerada como válida dentro de lo forense. En el sentido de esta guía, de lo que estamos hablando, de los grados, reconoce que contar con un instrumento de valoración de daño psíquico coadyuvará a la realización del derecho humano a ascender a la justicia conforme a lo establecido en el artículo 25 en relación con el 1.1 de la Convención Americana en tres sentidos. Primero, valorización del daño psíquico con el objetivo de contribuir a la tipificación del delito de lesiones graves o leves y falta con otras personas en los casos de violencia familiar. Y segundo, como medio probatorio, dado a cuenta que la existencia de daño psíquico y posibilidad de sanción, en especial en los casos de violencia familiar, violencia sexual y tortura. Y tercero, precisando la naturaleza de la afectación con fines de obtener una reparación civil adecuada. Ese es la guía 2011 del 31, el énfasis agregado. Es por ello que aún cuando los psiquiatras de los centros de salud estatales pueden determinar la atención facultativa de las víctimas de violencia familiar, su diagnóstico están limitados a determinar los síntomas que se presentan en los pacientes que ese preciso instante, mas no las causas ni la existencia de síntomas anteriores. Y los hechos que pueden causarles así, su evaluación no contribuye a la acreditación de relación con el daño psíquico, detención y hechos de violencia sufridos. Bueno, la palabra clave de toda esta exposición vendría a ser violencia. 1. Segundo, salud. Tercero, lesión física. Y cuarto, lesión psíquica. Entonces, esas son las palabras graves, ¿no? Discúlpeme, las palabras claves: violencia, salud, lesión física y lesión psíquica. Bueno, vamos a hablar como introducción. Al iniciar el presente trabajo individual que es participar en el informe de la charla legal, y sabiendo que este tema es a cierto punto con mucha documentación, Eduardo Galeno, por ejemplo, nos dice que el miedo de la mujer hacia la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Al prender la televisión, comprar un periódico, no es inusual ver, es pan de todos los días, ¿no? Ver un caso más del maltrato hacia la mujer. Se ha hecho tan recurrente en nuestra sociedad que para muchos no es nada nuevo, pero para eso tenemos ordenamiento jurídico, el cual se ha considerado como una institución primordial para abordar el problema de la violencia contra la mujer. Tenemos la policía, los legisladores, los jueces, los fiscales, entre otros. No obstante, la política seguida por estos al borde del problema no tiene que ser uniformidad. Y lo que es peor aún, podemos apreciar que nuestra realidad como la víctima, después de varios antecedentes de violencia, no denuncian dichos maltratos. En tal sentido, existe una teoría desarrollada por Leonor Walters, denominada el síndrome de la mujer maltratada, el cual
establece que psicológicamente la víctima evidencia un desamparo aprendido que se manifiesta luego de esta recibe repetidamente maltrato. Entonces la víctima percibe que no puede controlar la situación del abuso, actuando de esta manera pasiva y sumisa, y desamparadamente con los errores, con el error o creencia que su comportamiento no puede influir en la detención de la violencia. En tal sentido, países como el nuestro, en lo que el problema de la agresión de la mujer ha adquirido alarmantes cifras, ustedes lo saben, todos lo sabemos, viene la necesidad de plantearse si el sistema de justicia penal es adecuado para la lucha contra la violencia, dado que muchas veces es imposible lograr obtener una sentencia condenatoria y es declarado culpable. La sanción se basa en una multa o a lo mejor en casos con una pena privativa corta, dado que los criterios de valorización de lesiones en nuestro país, por ello se debe modificar dichos criterios. Con ello se protegerá efectivamente a la mujer. Lo que yo estoy hablando, la intención deben ver los médicos legistas y forenses, porque hay muchos casos que se ve leve, pero hay intenciones, digamos, de cometer o acabar con la vida de la persona violentada, ¿no? Y en este caso es como una alerta, y con eso las leyes deberían ser más severas, porque con el tiempo llega el agresor a tener el objetivo de asesinar a su víctima, no solamente violencia, golpes o maltrato psicológico. Por ello es que en el presente trabajo busca determinar en la medida y bajo el criterio de nuestro sistema penal efectuar la valorización de las lesiones psicológicas y físicas, con la tipificación del delito de las lesiones graves, leves o falta de ser el caso de violencia contra la mujer para su efectiva protección. Asimismo, buscaremos desarrollar la violencia ejercida en contra de la mujer en el Perú a través de casos particulares, desarrollando la tipificación del delito de lesiones en el ordenamiento jurídico peruano, establecer el contenido de la lesión a la salud mental, entre otros. Para ello emplearemos una metodología de interpretación de la investigación jurídica, en virtud que efectuaremos un análisis de las normas sobre tipificación del delito de lesiones y su valorización, desarrollando su contenido y evaluación del sentido de esta, como si determinara la pertinencia de estas frente al incremento desmedido de la violencia de la mujer. Iniciaremos primero el desarrollo de la violencia contra la mujer desde el plano nacional a través de distintas normativas y derechos reconocidos a las mujeres, para pasar después al plano internacional, donde se verán principalmente las recomendaciones que se efectúan organismos internacionales a nuestro país en cuanto a protección de la mujer. Seguidamente pasaremos a desarrollar el delito de lesiones a nuestro ordenamiento jurídico. Para ello se hará un análisis de la tipificación de las lesiones físicas y psíquicas, así como de breve síntesis de la legislación comparada respecto a dicho delito. Para determinar, presentaremos algunos casos de violencia contra la mujer como fueron resueltos por los jueces, para pasar finalmente a la evaluación de los criterios empleados en la calificación de las lesiones, ya sean leves, graves o faltas que deben ser en nuestro ordenamiento jurídico. Ello materializamos en las guías de valorización de lesiones tanto corporales como psíquicas elaboradas por el Instituto de Medicina Legal del Perú, y evaluar la pertinencia en la aplicación de dichos parámetros. No debemos olvidar que, tal como lo establece la nueva Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin superior del Estado. Tras recordar estos presupuestos, damos para el desarrollo del trabajo ante la ola de actos de violencia contra la mujer. El 6 de noviembre de 2015 se emite la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 3364. La misma que determina en el artículo 8 los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares constituidos por violencia física, que la acción o conducta que causa daño a la integración corporal o a la salud se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de la necesidad básica que haya sido ocasionado el daño físico
o que puede llegar a ocasionar sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación. B. Violencia psicológica como la acción o conducta teniendo a controlar o aislar a la persona contra su voluntad o humillarla o avergonzarla, que puede ocasionar daños psíquicos. Seguidamente, referida ley define el daño psíquico como a una afectación o alteración de alguna de sus funciones mentales o capacitación de la persona producida por un conjunto de situaciones violentas que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Por lo tanto, podemos ver que en nuestro país los órganos jurisdiccionales deben interpretar la norma el fin de proteger los derechos fundamentales de la víctima de violencia, sobre todo las mujeres, por el incremento desmedido de la violencia y el abuso contra estas. Esperamos llegar a tener una opinión clara, entendible para el auditorio, que al final de la exposición llegaremos a la conclusión que lo expuesto queda parte grabada en la mayoría de los presentes, que está enfocada a la mujer, que es el año 2018, hubo un aumento de feminicidio, la cantidad son más de 100 mujeres estadísticas. Si ustedes pueden ver en Canal 9, en el programa de Beto Ortiz, día a día cuentan las víctimas, que son ya más de 100 hasta esta fecha. Por lo tanto, es obligación de hacer llegar a las leyes a manera de capacitación al sector olvidado, es decir, al de menos recursos. Tenemos nosotros, la gente que está involucrada en lo legal, en lo jurídico, e incluso la Policía Nacional tiene el deber de informar a las personas de menos recursos, ¿no?, al sector olvidado. Bueno, el marco legal de todo esto, de toda esta posición, es la ley número 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares. Esta ley tiene disposiciones generales, es bien larga, tiene de todos los objetivos del reglamento, las autoridades, qué sujetos de protección de la ley, definiciones, después el proceso especial, finalidad del proceso, competencias, los medios probatorios, también está la presentación de las denuncias, también está el procedimiento de la Policía Nacional del Perú, que tiene sus artículos, por ejemplo, el 22, que es el conocimiento de los hechos de la Policía Nacional, el artículo 24, por ejemplo, el contenido del informe y el atestado policial. Después vemos el subtítulo, procedimiento del Ministerio Público, después el proceso de tutela y protección, el procedimiento del Poder Judicial, las medidas de protección y cautelares. Después también hay el subtítulo o subcapítulo tercero, ejecución de la medida de protección, revisión del expediente, etapa de sanción, procedimientos especiales de casos de violencia sexual, justicia en zonas rurales, asistencia jurídica y defensa pública, órganos de apoyo al sistema de justicia, prevención y atención de la violencia y recuperación de las víctimas. Es muy importante la prevención, ¿no? Los hogares de refugio temporales, eso sí, digamos, una madre puede acudir ahí y bajo su protección, porque usted sabe que el posible asesino de esta dama, que podría ser, porque yo digo asesino porque casi todos estos casos se están terminando en crímenes, o el agresor, ¿no?, le puede ubicar y nuevamente agredirla, y es reiterativo la violencia. Por ello hay hogares de refugio temporal. Después, la reeducación de personas agresoras, todo está dentro de la ley, todo está dentro de esta ley que estoy exponiendo. El título cuarto, por ejemplo, el Sistema Nacional de Prevención y Sanción de Erradicación de Violencia contra la Mujer e integrantes de grupos familiares, viene en esta ley componentes del sistema, instrumentos y mecanismos del sistema, medios de comunicación también tiene que ver, después las disposiciones complementarias finales, son disposiciones complementarias, ¿no?
los complementarios transitorios, etcétera, y los anexos. Ese es el marco normativo nacional, la Constitución Política del Perú también. Ese es, dentro de esta charla también, como marco, como digamos, fuente o digamos el marco jurídico, está el marco normativo nacional, que viene a ser la Constitución Política de 1993. Establece en el artículo 2, numeral 24, inciso H, que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica, ni física, ni sometida a tortura, ni maltratos inhumanos o humillantes. Igualmente en el artículo 2, numeral 2 del texto fundamental, reconoce que los derechos de las personas a la igualdad, prohibiéndose todo acto de discriminación por razones de origen de raza, sexo, idioma y religión, y la condición económica de cualquier índole. Bueno, ese es el marco. Después, antecedentes. ¿Qué cosas hay como antecedentes respecto a esto? Le voy a decir algo breve para no hacerlo tan extensivo. El almirante del 2016, en una investigación titulada El marco simbólico de la ley familiar y sus modificaciones para optar en el título de maestro de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, en conclusión, la primera expresa: de los resultados presentados en todas las tablas y figuras, se concluye que la ley 26.260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar son deficientes, según él, deficientes, que se preocupan solo en sancionar y no proteger ni prevenir eficazmente el problema. Mucho menos se preocupa por tratar a la familia y recuperar al agresor, incrementando considerablemente estos porcentajes de agresión de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, confirmándose la validez de la hipótesis planteada. Otro es es Horna, 2013, en su investigación titulada Factores determinantes de la violencia familiar y su implicancia en el análisis de estudios estadísticos sobre la violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Callao y otras ciudades del país. Para obtener el título de magíster en el derecho, menciona en este antecedente el derecho civil y comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en conclusión la primera establece que la investigación explorativa de fuentes de información sobre la violencia familiar permitió establecer conclusiones sobre el conocimiento acerca del tema de violencia familiar. Los investigadores coinciden que afirman que la familia es una célula de sociedad y se considera el pilar más importante de la educación del ser humano. En el 2016, Salas dice, en su investigación titulada Más vale prevenir que lamentar, muy simple, ¿no?, su título, pero muy efectivo, y una aproximación al programa de prevención de violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable denominado Facilitadores de Acción, para optar en el título de magíster de Ciencia Política en mención de Política Pública y Gestión Pública en la Universidad Católica de Perú. En su conclusión primera establece que el programa Facilita la Acción se presenta como una estrategia de prevención orientada desde los estados de sociedad civil con la finalidad de capacitar a líderes y lideresas en sanciones y detención de los casos de violencia familiar y sexual para que sean atendidos por el Centro de Emergencia Mujer en Vía María del Triunfo. Y así sucesivamente, antecedentes de trabajos similares a lo que yo estoy haciendo. En los aspectos más conceptuales ya, los conceptos. ¿Qué cosa es violencia, no? Para el autor Gaita de 2019 señala, ¿qué cosa es violencia? Violencia es un conjunto de comportamientos o de gestos agresivos, bruscos, deliberados y repetitivos con el único propósito de ejercer un dominio sobre la otra persona, de controlarla y de abusar de ella, estableciendo una relación de dependencia entre dominado y dominador. Este comportamiento tiene como objetivo perjudicar el desarrollo normal del otro, poniendo en peligro su integridad física, psicológica o sexual. Ahora, ese es el concepto de violencia. Es un pequeño concepto que se tiene que dar. La violencia de género, por ejemplo, referida en la ley 30.506, denota que la violencia sufrida por la mujer a causa del hombre, por su condición de tal, aludiendo a evidencias de sexo biológico, mujer, y no a su orientación sexual o identidad de género, sexo construido, por su concepto tiene un sustento constitucional y actualmente son materia de análisis y controversia en nuestro país. Es la violencia de género.
existe ciertos grados de agresión biológica de tales cuales en actos de la vida permitiendo evolucionar y desarrollar al individuo. El hombre ha perdido el objetivo de la agresividad, que es la destrucción del hombre. Bueno, la agresividad es la destrucción del hombre, según Rodríguez en el año 1998. Bueno, seguimos con toda esta exposición. Vamos a poner los tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Vamos a hacer algo más resumido. Los tipos de violencia contra la mujer integrante de familia son violencia física. Ojo, la violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o la salud. Violencia psicológica es la acción u omisión teniendo en controlar y aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o hacerle como un estereotipo que tú eres mujer, yo te pego, sin importar el tiempo que se requiere para recuperar. Violencia sexual también hay, el tercero. Son acciones de naturaleza sexual contra la persona, su consentimiento bajo coacción. Incluye actos que involucren a la penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se considera como tal es exposición al material pornográfico que vulnera los derechos de la persona a decidir voluntariamente a su vida sexual, reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de fuerza e intimidación. Es una clase de violencia, la violencia familiar. La violencia sexual. La violencia económica o patrimonial es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo a su recurso económico o patrimonial a cualquier persona a través de perturbaciones de posesión o tenencia de propiedad o sus bienes. Pérdida de sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Otro, la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de medios indispensables. La limitación o control de sus ingresos. Bueno, conclusiones. El Estado peruano ha establecido a través de la ley de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. Segundo, el 23 de noviembre de 2015 se publicó en el diario peruano la ley 3364, la ley que ya hemos repetido. Tercero, reconocimiento del concepto de violencia contra la mujer por razones de género. Una de las críticas más fuertes de la ley anterior es que se limitaban a sancionar actos constituidos por la violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente por personas vinculadas familiarmente a la víctima. Cuarto, reconocimiento de la violencia física, psicológica, sexual y económica. Quinto, reconocimiento de derechos de la víctima de violencia. En la norma anterior no se enumeraba ni se desarrollaba derechos de la víctima. Sexto, creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los integrantes de grupos familiares. Séptimo, sobre la modificación del Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil que se plantea la norma. Octavo, este actor nos da a entender que, o sea, me refiero a todo el desequilibrio de poder de la persona de América Latina, se ha convertido en una pandemia social como cómplice de violencia en donde se busca el control mediante el uso de la fuerza. En líneas generales, todo lo que yo he expuesto en esta parte ha sido la ley que estoy exponiendo para que sea un marco, un soporte o un escudo legal o jurídico para la mujer, para que se pueda defender y tener el concepto que tiene una norma bien establecida dentro de nuestras leyes peruanas, ¿no? O nuestra ley que tenemos, que es la ley 30364 en torno a la violencia familiar. Espero que esta pequeña exposición, que es alrededor de más de media hora, haya sido de mucha utilidad para la mujer desamparada, la mujer propiamente dicha, en líneas generales, la mujer peruana. Porque al encontrarse desamparada y no tengan conceptos que hay leyes que la defiendan, son, digamos, entre comillas, las víctimas más ocasionales o las víctimas más escogidas. Dejemos entonces nosotros como operadores jurídicos leyes tales para proteger a la mujer de una manera educándola, ¿no? Esa es una manera de contribuir, digamos, a nuestra sociedad, porque la mujer en estos momentos, digamos, de todos los sectores, es la más desamparada, así como el niño, el adolescente, pero las mujeres son víctimas
de violencia por su parte de su pareja o conviviente, e incluso personas familiares también, que ni siquiera son sus convivientes, como el caso de que una persona la ha quemado totalmente, a una persona, digamos, le ha prendido fuego por solo el hecho de que sea solamente un pariente de su esposa, ¿no? Creo que me parece que es su cuñada. En todos estos casos, digamos, para resumir, tiene que ver la prevención. Y la prevención es el análisis de esta ley, que es la 30364. Agradezco a todos los oyentes, agradezco en especial a usted, señorita o abogada, doctora Yanina Inoña, y a todos mis compañeros. Y a todos a ustedes les deseo mucha suerte y éxitos en concretar su carrera, que ya estamos cerca al título. Espero haber llegado con mucha claridad en esta ley. Muy amable y gracias por todo. Dios le bendiga. Bendiciones.